¿Alguna vez has sentido que estás sosteniendo algo con todas tus fuerzas, aunque en el fondo sabes que ya no te hace bien? Puede ser una relación, una amistad, un sueño que nunca se cumplió, un trabajo, un error del pasado o incluso una versión de ti mismo que ya no existe. Nos enseñan que amar es luchar, insistir y no rendirse. Pero pocas veces nos enseñan que en algunas ocasiones la mayor muestra de amor es aprender a soltar. Y no, soltar no significa dejar de querer, tampoco significa olvidar o actuar como si nada hubiera pasado. Soltar significa aceptar que no todo está bajo nuestro control y que aferrarnos a aquello que ya terminó solo prolonga nuestro sufrimiento. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una idea que puede transformar tu vida. Aprender a soltar también es un acto de amor. Muchas personas viven con el corazón lleno de cargas invisibles. Cargan resentimientos de hace 10 años, conversaciones que nunca ocurrieron, oportunidades perdidas, personas que ya tomaron otro camino y sueños que cambiaron con el tiempo. Es como intentar caminar llevando una maleta llena de piedras. Al principio parece posible, pero después de un tiempo el peso comienza a cansarte. Caminas más lento, te duele la espalda y cada paso requiere un esfuerzo enorme. Lo curioso es que muchas de esas piedras nadie te obliga a cargarlas. Permanecen ahí porque tú decides sostenerlas. A veces pensamos que si soltamos estaremos renunciando, que estaremos aceptando la derrota, pero la realidad es muy distinta. Hay batallas que no se ganan luchando más, se ganan teniendo la sabiduría de saber cuándo dejar de pelear. Imagina que sostienes una cuerda con tanta fuerza que tus manos empiezan a sangrar. Mientras más aprietas, más dolor sientes. Sin embargo, basta con abrir la mano para que el dolor comience a terminar. La cuerda no desaparece, simplemente deja de lastimarte. Así funciona muchas veces la vida. No siempre podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir cuánto tiempo seguiremos permitiendo que ese recuerdo gobierne nuestro presente. Soltar también es un acto de amor hacia uno mismo, porque significa decirte, ya sufrí suficiente, ya aprendí lo que tenía que aprender y ahora merezco seguir adelante. Y eso requiere muchísimo valor. Hay personas que permanecen en relaciones donde ya no existe respeto porque tienen miedo a quedarse solas. Otras continúan buscando la aprobación de alguien que jamás reconocerá su valor. Algunas viven intentando cambiar a quienes no desean cambiar. Y mientras tanto, los años siguen pasando, la vida continúa, las oportunidades llegan y se van. El problema es que cuando nuestras manos están ocupadas sosteniendo el pasado, resulta muy difícil recibir todo lo bueno que el futuro quiere entregarnos. Piensa en un árbol durante el otoño. Cuando llegan ciertas estaciones, sus hojas caen. El árbol no pelea con ellas, no intenta pegarlas nuevamente a sus ramas. Simplemente las deja ir porque sabe que esa pérdida es parte del proceso para volver a florecer. La naturaleza entiende algo que los seres humanos olvidamos con frecuencia. Hay ciclos que necesitan terminar para que otros puedan comenzar. Nosotros, en cambio, muchas veces queremos detener el tiempo. Queremos que las personas nunca cambien, que las circunstancias permanezcan iguales, que quienes se fueron regresen siendo exactamente como lo recordábamos. Pero la vida siempre está en movimiento y luchar contra ese movimiento solo produce más dolor. Aprender a soltar no significa dejar de amar a alguien. Puedes seguir deseando lo mejor para una persona y al mismo tiempo reconocer que ya no debe caminar contigo. Puedes agradecer los buenos momentos sin convertirlos en una prisión. Puedes honrar una etapa sin quedarte viviendo para siempre en ella. Eso también es amor, porque el verdadero amor no busca controlar, no obliga, no encadena. El verdadero amor también sabe abrir la puerta cuando permanecer juntos ya no ayuda a ninguno de los dos. Lo mismo ocurre con nuestros errores. Muchas personas siguen castigándose por decisiones que tomaron hace años. Se repiten una y otra vez, si hubiera hecho esto, si hubiera elegido diferente, si no me hubiera equivocado. Pero vivir atrapado en la culpa no cambia el pasado, solo roba la tranquilidad del presente. Todos nos equivocamos, todos. No existe una sola persona que haya recorrido la vida sin cometer errores. Lo importante no es fingir que nunca fallaste. Lo importante es aprender, crecer y darte permiso para seguir viviendo. Porque si tú no te perdonas, terminarás siendo el juez más duro de tu propia historia. Y nadie merece vivir condenado para siempre por una versión de sí
sí mismo que ya no existe. También necesitamos aprender a soltar la necesidad de controlar absolutamente todo. Hay cosas que dependen de nosotros y hay muchas otras que jamás podremos controlar. No podemos controlar las decisiones de los demás, no podemos controlar el paso del tiempo, no podemos controlar todas las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestra respuesta, nuestra capacidad de levantarnos una vez más. La paz comienza cuando dejamos de luchar contra aquello que simplemente no podemos cambiar. Y esa paz vale muchísimo más que la ilusión de tener el control. Quizás hoy hay algo que llevas demasiado tiempo sosteniendo. Tal vez sea una tristeza, una decepción, una promesa incumplida, un miedo o una persona que ya no está. No necesitas resolver todo hoy. No tienes que olvidar de un momento para otro. Sanar es un proceso, pero puedes dar el primer paso. Puedes decidir dejar de alimentar aquello que solo sigue robándote energía. Puedes elegir mirar hacia adelante sin sentir culpa por hacerlo, porque seguir viviendo no significa traicionar el pasado. Significa honrar todo lo aprendido y permitir que la vida continúe. Recuerda esto, las manos que aprenden a soltar son las mismas que algún día podrán abrazar nuevas oportunidades, nuevas personas y nuevas alegrías. No tengas miedo de cerrar una puerta cuando sabes que detrás de ella ya no existe paz. Confía en que cada final también puede ser el comienzo de algo mejor. A veces creemos que estamos perdiendo cuando en realidad la vida simplemente está haciendo espacio para lo que realmente nos pertenece. Y quizás dentro de algunos años mirarás hacia atrás y comprenderás que aquello que tanto te costó soltar fue precisamente lo que te permitió convertirte en la persona que hoy eres. Así que hoy quiero dejarte una pregunta. ¿Qué carga necesitas soltar para darle espacio a una vida más ligera y más feliz? Escríbelo en los comentarios, me encantará leerte y conocer tu reflexión. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle un like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.